Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un story time de cómo fue mi experiencia parto realizado por cesárea. Así que acompáñenme y les cuento todo el procedimiento, cómo fue, si me dolió, qué pasé, qué no pasé, cómo logré recuperarme o cómo estoy logrando hacer la recuperación. Acompáñenme y les cuento. Ya yo he tenido dos partos por cesárea. El primero fue hace 3 años y el segundo es muy reciente ahora, hace 2 meses. Yo les voy a contar las cosas que yo recuerdo de mi primera cesárea y también con las de ahora. O le haré una comparación más o menos de cómo fue, qué pasó. En mi primera cesárea es algo un poco impactante porque fue una cesárea inducida. Me la tuvieron que realizar de emergencia. Todo comenzó a partir de los 5 meses de mi primer embarazo. Yo pasé mi proceso hasta mis 5 meses todo bien, sin ningún malestar, molestia, nada, hasta una noche que de repente a mis 5 meses me comenzaron los dolores de parto, las contracciones. Al principio yo no sabía que tenía contracciones, pues era mi primer embarazo, pero fui a emergencias. Inmediatamente me reciben, me chequean, me revisan, que mi médico va a verme. Él mismo me dice, pero tú tienes contracciones. Y ahí comenzó todo el pánico. Bueno, pues entonces, cuando el médico me chequea, obviamente me ingresa para una sala y ahí comienza el proceso para ellos cuidarme, eh, para que se me vayan lo que son las contracciones. Obviamente yo no estoy de tiempo para dar a luz. No fue que hice algún desarreglo, simplemente pasó. Pero mientras me encuentro en la sala, que tenía el suero, todavía incluso yo tengo marcas en mi cuerpo de hace 3 años de eso, porque fue algo terrible. Déjenme les sigo contando. Le estoy haciendo la historia lo más breve posible para que luego contarle de mi segundo parto. Cuando me encuentro en la sala, me están cuidando, etcétera, me ponen una sonda porque no me puedo parar a estar caminando, haciendo mucho esfuerzo, mucho movimiento, para que cada vez que yo quiera orinar no tenga que pararme, porque por los medicamentos y el suero que me estaban aplicando, estaba haciendo muchas orinas o mucho orina. En uno de esos días, semanas que tenía ya en la clínica, de repente yo comienzo a sentirme mareada. Pero yo, en vez de decirlo, yo lo que hago es que me duermo. Y cuando yo me duermo, yo sentí como que recuerdo que pasaron ya como media hora al momento de yo haberme sentido así, que yo me despierto y me siento como esa paz, esa tranquilidad, pero que me despierto y no veo nada. Yo sé que estoy despierta, yo sé que estoy despierta, pero todo, yo lo veo oscuro. En ese momento, quien se encontraba conmigo era mi abuela. Y mi abuela es una señora mayor. Entonces, yo tenía miedo de decirle a mi abuela que yo no veo, que estoy ciega.
porque no quería preocuparla por su edad. Y más que mi abuela es una señora nerviosa. Entonces yo me quedo como 5 o 10 minutos pensando qué hago, como digo, porque estamos en una habitación sola, nada más estamos ella y yo. Ella me está hablando, yo la escucho, y en una ella me dice, ¿te despertaste? Y yo le digo, sí, pero no le digo, estoy pensando cómo decirle. Cuando de repente se me ocurre la idea y le digo, llama a una enfermera y dile que yo la llamo, que si puede venir rápido. Ella dice, está bien. Pues llama a la enfermera llegó y yo le digo a la enfermera, chica, acércate un poquito hacia donde mí, que te voy a decir algo que no lo quiero decir muy alto. Cuando ella dice que se acerque, que está cerca, me dijo, sí. Ella me dice, sí, yo estoy cerca. Ahí es cuando yo le digo a ella, chica, yo tengo los ojos abiertos. Y ella me dice, sí, tú me estás mirando. Y mi abuela me escuchó y me dijo, pero claro, tú tienes los ojos abiertos hace rato. Y dije, es que yo no veo. Ahí en ese momento, yo sé que ella salió porque escuché la puerta, no me dijo nada. Ella salió, no sé qué fue lo que hizo porque yo no vi lo que hizo, sé que había regresado, estaba ahí. Luego de eso, yo no recuerdo, yo sé que yo desperté en UCI, en la unidad de cuidados intensivos de la clínica donde yo me encontraba para dar a luz. Escucho la voz de mi médico cuando ya yo sé que desperté ahí, pero volví y me dormí. Parece que estaba como tan débil que vuelvo y me duermo, me acuesto. Ya cuando despierto, ya yo puedo ver. Cuando yo veo, yo tengo aparatos por todo mi cuerpo. Yo tenía aparatos en el pecho, en la barriga, las manos. Incluso tenía un aparato en el brazo, porque al parecer la presión se me disparó y eso me provocó una preeclampsia severa. La preeclampsia es la muerte, prácticamente. Tú estás entre la vida y la muerte, la decisión en que te salvas tú o se salva tu bebé. Entonces, yo los cuento ahora, pero antes no me atreví a hacerlo, porque no por miedo ni nada de eso, sino que fue algo tan chocante para mí, e incluso tan inesperado, que no sé, yo misma ni me lo creía. Bien, pasado ese tiempo, yo todavía estaba entre los 5 meses de embarazo. Y ahí viene lo terrible. A la bebé, porque ya la presión, por más que me hacían cosas, no me quería bajar, el médico decía que realmente la presión, hasta que a mí no me hagan el parto, no me baja, no me iba a bajar. La tenía altísima. Entonces, durante ese proceso, el doctor comenzó a madurarle los pulmones a mi bebé, a mi primera niña, Kimberly. Que eso fue terrible. Cada inyección que me ponían, que me aplicaban para madurarle el pulmón a la niña, yo sentía que yo por dentro me destrozaba. Y eso, cada cosa que yo le estoy contando era soportando el dolor de parto. Porque entonces cuando ya yo caí en UCI, lo que me estaban controlando más era la presión que el dolor, y yo tenía que aguantar el dolor de parto, que me daban esas contracciones que yo a veces, lo que yo más respiraba y lloraba, obvio, porque era un dolor fuerte. Y tenía que aguantar también el dolor de madurar el pulmón, porque ese líquido, yo no sé por qué razón, si alguien sabe, me lo deja saber, pero duele cuando intentan madurar el pulmón a un bebé dentro de ti. Cuando ya ese proceso
El doctor, bien, obvio, comienza a ponerme las inyecciones. Prácticamente eran cada 3 días, cada 4 días, más o menos, creo, si no me equivoco, que él me aplicaba las inyecciones. Hubo un momento que yo recuerdo que yo le dije llorando al doctor que ya no me pusiera más eso. Yo realmente no sabía porque a mí no me habían dado información. La información se la habían dicho a mi familia, a mi esposo, a mi mamá, sobre lo que me estaban haciendo y demás. Y el doctor no me decía para no preocuparme más y que solo me enfocara en mi proceso. Y él me decía, sé fuerte, que tú puedes, sé valiente, soporta un poco más. Y recuerdo que yo le dije a él en ese momento, ay doctor, ya no me pongo una inyección más porque mi cuerpo no aguanta más. Le dije llorando. Y él me sujetó de las manos y me dijo, ¿tú crees en Dios? Y dije, claro, yo creo en Dios, esa es mi fe. Y él dijo, para salvarte a ti y a tu bebé, tienes que soportar. Y yo cogí como una valentía, como una fuerza al escuchar eso. Al momento de mencionarme a mi bebé, y yo dije, yo voy a pelear mi batalla hasta que lo logré. Y seguí aguantando mis inyecciones, mis dolores. Excúsame que me ven un poquito moviéndome. Es que tengo a la bebé aquí conmigo que ya se despertó. Y tengo que terminar de grabarle el video. Volviendo a la historia. Entonces, eh, nada, recuerdo que de repente él me iba a hacer el parto. Él decide hacerme el parto. Ya para eso cumplí yo los 6 meses de embarazo. Para cuando llega ese día. Pero resulta que al llegar ese día, eh, mi bebé tenía ya 4,86 libras. Ya me ve 4,86 libras tenía mi bebé. Pero por el proceso que yo pasé, donde incluso yo estaba altarenus y yo simplemente podía ver a una persona al día y eran por 5 o 10 minutos hasta el otro día. Y para ello entrar a verme tenían que cambiarse de ropa para poder pasar donde yo estaba. Y a quienes dejaban pasar más era a mi mamá y a mi esposo. Recuerdo que en una dejaron pasar a mi abuela, pero ya para dejarla pasar, porque ella estaba muy angustiada y lloraba y esto. Y yo también le había dicho a ellos que no la dejaran pasar, porque no quería verla de esa forma, porque cuando ella llegaba, lo que hacía era llorar. Porque yo me hinché tanto, tanto, que increíble, que yo voy a ver si encuentro alguna foto de eso, que yo decidí borrarla, porque me daba tantas cosas verme así que quizás se la ponga por ahí o la añada al video para que puedan ver, pero yo me inflé como, no sé, para explotar, como el doble de mi peso, realmente fue eso. Pero en fin, él decide hacerme la cesárea cuando ya yo doy a luz. Tienen la incubadora preparada, lista para recibir a la niña, etcétera, etcétera. Pero resulta ser que mi niña nace, pero en fin, mi niña nació de 3 libras, o sea, perdió peso durante ese proceso que yo duré ingresada en la clínica. Pero hubo algo mucho más fuerte que siempre me ha dejado impactada todos estos años, y sé que el resto de mi vida será así porque eso a mí no se me va a olvidar. Y fue que mi niña no la tuvieron que entrar en una incubadora, sorprendentemente. Una niña nacida a los 6 meses. Y les cuento cómo pasó. Me hicieron la cesárea, todo bien. A mi niña, cuando le hicieron los análisis, mi niña respiraba muy bien, todo correcto, todo bien. Me la ponen en una sala de observación y a mí me regresan a la unidad de cuidados intensivos con todo mi aparato, todo lo que tenía, porque aún tenía la presión alta. A mí, para realizarme esa cesárea, me tuvieron que bajar la presión de golpe para hacerme la cesárea lo más rápido que pudieran
y controlarme eso y ayudarme, etcétera, etcétera, etcétera. Me regresan a UCI. Mientras yo me encuentro en UCI, ahí me medicaban, me cuidaban, me limpiaban, me revisaban cada monitoreo al 100% conmigo, no puedo quejar. Incluso tenía un médico de cabecera que decía, mira, que él amanecía conmigo todos los días. Entonces, pasa que luego de mi niña nació el 17 de enero y ese 17 de enero el 18 de no, perdón, el 19 de enero, porque fue el día del cumpleaños de mi mamá, a mi niña le dieron de alta. Sin embargo, yo todavía estaba en UCI, no me habían dado de alta. Ya para eso mi mamá tuvo que llevarse a la niña para su casa. La niña estaba bien pequeña, ella un poquito larguita así, pero pequeña, que tú la cargabas con una mano prácticamente. Imagínate, una bebé de 6 meses fue que nació. Pues nada, me dieron de alta después como a los 8 o 9 días. Yo regreso a mi casa y comienzo a trabajar con mi niña, o sea, a compartir con mi niña, etcétera. Porque a mi niña yo simplemente la había visto por foto y lo que me la mostraba era escondido del doctor, porque no me dejaban tampoco utilizar teléfono ni ningún aparato electrónico, que yo dije que me ponga a molestar con eso. No, 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 no. Yo estaba prácticamente en un confinamiento que no podía ni ver a nadie, y si lo veía eran 5 o 10 minutos hasta el otro día, ni hablar con nadie. Ahí estaba yo con mis aparatos alrededor. Yo miraba el techo, miraba el suelo, cualquier cosa como para entretenerme, y trataba de dormir más, porque eso era lo que me motivaba. Y yo estaba tan feliz que yo lo que pensaba era en mi niña, soñaba cosas con mi niña, qué podía hacer con mi niña. Imagínense, una ilusión enorme. Para bien, mi segunda cesárea fue completamente diferente a la primera, a lo que ya yo le conté, lo que pasó, cómo fue. En este caso, sí me pasó algo distinto, pero fue que me dio taquicardia. Ya yo llegué a los 8 meses con mi segundo embarazo, mi bebé, que la tengo actualmente, ahora. Tengo ya todos los análisis realizados, elaborados. Como me estaban dando las contracciones esas que son contracciones falsas, que cuando me explicaban que eso es normal, o sea, el cuerpo se prepara para eso, etcétera, etcétera. Las contracciones de Braxton Hicks, creo que le dicen a eso. Yo iba al médico, obvio, porque yo quedé frustrada con mi primer embarazo, y yo ya, ustedes saben, algo que yo siempre quería darle rápido. Pero yo llego normal al doctor, el doctor me ingresa, y luego me da de alta, porque cuando me ingresaron yo no estaba de tiempo. Incluso me había dicho, todavía tú no estás de tiempo, vamos a esperar, que todo ha ido muy bien en este embarazo, no ha sido igual que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, en uno de mis chequeos, cuando ya me siguen las contracciones y demás, él me tuvo que mandar de licencia médica durante un tiempo, porque tenía amenaza de parto prematuro, y lo tuve que pasar en descanso. Entonces, cuando él me mandó a pasar que estaba de licencia médica descansando en mi casa, el doctor, obviamente, cuando yo voy a bebé, hice mi cita, fui como a 2 citas más, y él ya estaba adelantando los últimos análisis que me faltaban. Y ahí durante ese periodo de espera, de descanso, sin mover nada, que no podía ni siquiera tomar una escoba, recuerdo yo que él me había dicho, ni para barrer, ni para hacer absolutamente nada.
tenía que estar en completamente descanso y tranquilidad para evitar cualquier cosa que venga así sucesivamente. Yo obedecí. Siempre hay algo que uno tiene que hacer, pero obedecí. Eh, Nada, yo realicé los análisis. Cuando el doctor me dijo que me iba a hacer la cesárea, él, había una sonografía que salió mal elaborada. Entonces, eso fue un viernes. Entonces me la tuve que realizar en la tarde nuevamente. Cuando regresé ya no había tiempo para el programar eso de la cesárea. Él me dijo, vamos a dejarlo para el sábado. Resulta y acontece que ahí es donde entra mi cesárea. Obvio, él me dijo, nada, todo salió bien, como esperábamos. Mañana te hago el parto. Tú me llamas a las 7 de la mañana. Ese día era sábado. Yo me despierto, casi se me pasa la hora. Mi esposo me despertó. Eran las 7:10. Yo estaba realmente muy cansada porque en la mañana ya yo estaba en la cita médica. Regresé a la casa a comer. Eso fue comiendo, yo duré comiendo como una hora. Y luego me fui hacia la otra clínica a realizarme la sonografía que me faltaba, el análisis que me faltaba. Y pensé que iba a llegar temprano, no llegué temprano. Yo terminé como de las 5 o 6 de la tarde. Y fue para mí un caos. Entonces ya yo estaba muy cansada, me dormí. El doctor me dijo, no puedes comer nada. No puedes desayunar, no puedes comer nada. Cuando cena temprano, yo así mismo lo hice, normal. Cuando me desperté lo llamé, le escribí. Él me dijo, ve a emergencias, que ellos me llamen cuando tú llegues allá. Ahí ya yo tenía mi bulto alistado, ya yo le había hecho un video incluso de que había preparado la maleta para mi bebé. Ya yo tenía todo listo. Entonces, durante ese momento, mientras yo me arreglaba y me alistaba, yo no sé si fueron los nervios que me atacaron o qué pasó. Porque yo mientras me alistaba, a mí comenzó a salirse el líquido amniótico. Y inmediatamente yo vi eso. Yo no estaba sola, estaba con mi mamá y mi esposo que me estaban ayudando a yo terminar de arreglarme para irme. Cuando yo de repente veo eso, yo dije, ay Dios mío. Ya yo tenía puesta la ropa, yo iba a poner la sandalia de chanclita para salir. Cuando de repente yo veo que se me rompió ese, se me salió todo. Y dije, bueno, rompí fuente. Yo no me sentía nerviosa, no me sentía de que asustada, de que agobiada, no, nada de eso. De repente sí, se me salió, me rompió. Y nada, yo llego a emergencia, voy. Inmediatamente yo llego, me dice la chica, sí, tu parto es programado, tienes que esperar. Yo dije, bueno, yo no sé si puedo esperar porque yo acabo de romper fuente. Y le expliqué, me pasó esto, aquello, y ella me dijo, ¿cómo? Y yo, sí. Nada, como se comunican con mi doctor, y en lo que mi doctor llegaba y eso, comenzaron los dolores. Ay, sí. Ahí comenzaron los dolores más fuertes, más fuertes. Entonces ya pues yo no lloraba, sino que yo apretaba los puños en las manos y respiraba. Y yo hacía de esta forma. Y aguantaba. Y me pasé el rato en eso, porque ellos no podían ponerme ningún medicamento y que para quitarme los dolores. Yo tenía que aguantar los dolores de parto. Yo tenía que aguantar los dolores de parto por mí misma. Y recuerdo que mientras yo estaba ahí aguantando y esto y aquello, yo no sé por qué, no sé si fueron las hormonas, yo no sé si fueron los nervios, yo comencé a sentirme enojada. Yo tenía que, no porque nadie a mí me había dicho nada,
nada, porque al contrario, mi mamá era quien estaba conmigo y platicábamos cualquier cosa y yo decía, ay, espérate, un momentico. Y es que venían las contracciones y eso. Pero me sentía como un enojo, como un quille, como decimos los dominicanos. Como ese quille, ese pique. Sí, sin razón, sin motivo, sin nada. Cuando me pasan a la sala de preparación para yo cambiarme, ponerme la bata y, y pasar ya al área de cirugía, yo comienzo como a irritarme más, como a enojarme más. Y cada cosa que me decían, yo le decía a mi mamá, dile que no me hablen, que yo estoy ya estoy enojada. Y mi mamá a veces se reía y decía, no, no le digas, y se llevaba al médico o a quien sea que entrara ahí a chequear o a decirme algo. Y decía, ven, dímelo a mí. Y mi mamá hablaba conmigo. Porque a la persona que yo como que sentía que más toleraba era mi mamá. E incluso hubo un momento que yo no sé si fueron los nervios de la desesperación, que yo le dije, ay, no me diga nada más, espérate, que yo lo que estoy es quilla. Me acuerdo que yo le dije eso a ella. Pues nada, llega el momento de mi cesárea. Pero, antes de llegar a ese momento, yo recuerdo que el doctor entró y me dijo, ¿ya te cambiaste? Me trajeron la ropa, yo me había cambiado. Y dije, mira, a mí no me pregunte eso. Hazme la cesárea, yo lo que tengo es un pique y me quiero ir de aquí. Tú me dices, me la vas a hacer porque me voy. Yo no me iba a ir. Yo lo que estaba era nerviosa. Me sentía enojada porque ya yo no quería sentir ese dolor. Yo no sé por qué razón, pero yo sentía el dolor de este embarazo más fuerte, las contracciones eran más fuertes. Aunque yo no llorara, aunque yo no me quejara de que, ay, me duele, o aquello o lo otro, eran fuertes realmente, bastante. Toda madre que me está mirando, que han parido ya sea parto natural o parto cesárea, saben que una contracción es una contracción. Pues en fin, llega el momento cuando a mí me van a aplicar la anestesia o la epidural, como le dicen. Algunas personas dicen anestesia, otras personas le dicen epidural y demás, que es para dormirte por mitad y que tú no sientas lo que está pasando o lo que te va a pasar. Bueno, el doctor me dice, igual como me dijo en mi primer embarazo, que me encorvara y juntara mi panza con los pies lo más que pueda y bajara la cabeza. Es una posición bastante incómoda porque cuando uno está en esa posición ni siquiera puede respirar. Yo siento que no puedo ni siquiera respirar cuando estoy así de esa manera o cuando me pusieron de esa manera para aplicarme lo que era la anestesia. Y no pasaron ni, digo yo, ni 2 minutos cuando me aplicaron la anestesia y eso fue bajar, acostarme inmediatamente en la camilla y, perdón, me acosté en la camilla. La persona que estaba encargada ahí, la enfermera, me aplicó una sonda para yo poder orinar, me desinfectó completamente. Ahí comienza el doctor a, a trabajar. En ese proceso, él me siempre igual como la primera vez, yo recuerdo que él me iba explicando lo que iba a hacer, lo que iba a sentir, como todo, para que yo no, cada cosa que pasara, no tuviera nervios de absolutamente nada. Pues resulta que durante el doctor iba trabajando con eso, yo comienzo a vomitar la anestesia. Y la anestesióloga estaba del lado de mí, yo podía verla. Y yo giro la cabeza hacia donde ella y le digo que iba a vomitar. Digo, yo quiero vomitar. Ella me dice, espérate, y me busca algo donde yo pueda vomitar. Yo comencé a vomitar la anestesia. Ahí en el proceso de mientras el doctor iba trabajando, yo iba vomitando. Y nada, yo comencé a vomitarla y ella iba y me aplicaba en el suero otra, creo que era otra anestesia más.
para que no se me vaya a ir, etcétera, etcétera, y me iba a controlar. Fue algo muy bonito, no me quejo, fue algo hermoso. Solo que esta vez yo duré más en el quirófano porque como ya yo había pasado por un proceso hace 3 años, yo lo volví a pasar o no era recomendable de que volviera a tener otra cesárea, otro parto, sino que yo tuve una operación donde me preparé para ya no tener más hijos y también mi cesárea. Nada, cuando todo termina, que el doctor me limpia y demás, me pasan para el área de observación donde ya yo estaba antes esperando que me llevaran a la parte donde me iban a realizar la operación, que fue algo rápido, incluso también no duré tanto, pero sí duré un poco más de cuando la primera cesárea, obviamente. Y recuerdo cuando yo llegué, yo no paraba de hablar por nada en el mundo. Y el doctor iba a de mí y a veces hasta me topaba la frente y me decía, silencio, no hable. O me decía, estate quieta. Y cuando yo dejaba de hablar, ahí era cuando venían los espasmos. Y yo comenzaba a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Y no era que yo lo hacía, sino que mi cuerpo reaccionaba así, producto a la anestesia. Cuando mi mamá me ve temblando, mi mamá le decía, pero ¿por qué ella tiembla tanto? ¿Por qué esto? Y yo decía, pero ven acá. A mi mamá nunca le pusieron una anestesia. ¿O qué pasó? O sea, esas eran cosas que yo me hacía. Mi mamá muchas veces me decía, Catherine, no hable, no hable. Pero yo hablaba más con pelo. Yo no me callaba esa boca, yo no sé qué fue lo que me pasó. Yo hablaba todo, todo. Y yo decía, no, yo vi la niña. Yo vi cómo el doctor me estaba haciendo. El doctor estaba hablando conmigo. El doctor estaba hablando conmigo. Y esto, y aquello. Y hablé, y dice. Y entré en un momento ya como que caí en sí. Y dije, no, yo no estoy hablando tanto, es verdad. Decidí callarme. Ya donde yo me callaba, lo que cuando me preguntaban algo, yo dije, sí, me respondía así de esa manera. Hasta que me dormí. Me pasaron a la habitación. La niña me la llevaron como después de que ella pasó su proceso de observación, me la llevaron para que yo le diera su alimentación y eso, y la cuidase, y ahí estuve por 3 días. En este proceso, a comparación de mi primer embarazo ahora, yo tardé en levantarme para caminar a mi embarazo al día siguiente. Al día siguiente yo me levanté, aún tan de música que me encontraba, me levanté, caminé y todo. Pero para mi segundo embarazo a mí me costó levantarme por miedo. No porque no pudiera, sino por miedo. A que ya yo sabía que no tenía simplemente una cesárea, sino que también tenía una cirugía mayor. Y eso me daba miedo a yo sentir algún dolor más fuerte del que ya yo había sentido. Porque yo sentía mi cuerpo muy cansado, muy golpeado, por lo que ya yo había aguantado el dolor de parto, o sea, las contracciones. Creo que quizás los dolores fueron más fuertes, porque mi niña pesaba más, porque mi niña nació de 8 libras. Entonces, entiendo que por eso fue algo más, ¿qué te digo? Más doloroso, quizás, digo, no sé. Y nada, yo me vine a levantar así como, a ver, como a los 2 días. Yo comencé a dar pasitos, pero me dolía muchísimo. La doctora o la enfermera cuando entraba me decían, tienes que hacer un esfuerzo, levantarte y caminar. Al principio va a doler, pero tienes que hacerlo para que tu recuperación sea más rápida. Pues, en fin, yo lo hacía, le daba el pasito, pero no caminaba mucho.
Lo que hacía es que cogía del extremo de la cama hacia el baño y volvía y regresaba como 2 o 3 veces y luego me acostaba, no me sentaba, porque sentía esos dolores terribles. Aún me pusieran los medicamentos, yo sentía que me dolía un poco, no tanto cuando tenía los medicamentos, que a comparación cuando no tenía la medicación. Pero en fin, así me pasé esos 3 días allá, me dieron de alta como el cuarto día. No, ajá, sí, al tercer día me dieron de alta, yo regresé a mi casa. Ahí yo tenía que pararme y caminar. Y yo para levantarme y caminar, yo duré como 4 o 3 días más acostada en cama, que yo no quería pararme. No quería pararme por el mismo miedo que yo sentía, porque ya yo sabía que tenía una operación y una cesárea. Y la parte de mi recuperación no le puedo decir que fue todo color de rosa, porque no lo fue. Fueron unos dolores inmensos, porque aparte de la cesárea me dolía la otra operación. Entonces tenía que tomar los medicamentos para ello. Y yo lo que hacía, como los medicamentos eran cada 6 horas, cada 8 horas, yo me lo tomaba cada 6 horas antes de que me diera el dolor. Pero aún así me daban los dolores. Y hubieron días que los dolores eran tan fuertes que yo lloré. Que yo decía, pero yo no lloraba cuando tenía las contracciones con ella. Y mira cómo yo estoy llorando aquí. Y fueron tantas emociones encontradas que yo realmente no sabía. A veces yo lloraba sin razón. Yo pensaba, ay, mira cómo yo estoy aquí. A veces mi esposo se iba a trabajar. O a veces no, obviamente él estaba trabajando. Cuando se iba a trabajar, mi mamá tenía también que ir al trabajo y quedar con mi abuela y mis primas aquí. Cuando tenía que hacer algo, se iban, yo comenzaba a pensar y yo decía, pero mira cómo yo estoy aquí sola, sin esto, sin ayuda de esto, de aquello. Y mira, mi suegra venía muchísimas veces a ayudarme, a levantarme, a colaborar conmigo. Y yo no sé por qué, pero había momentos en los que yo me deprimía sola, sin tener motivo. Y yo entiendo que eso era el proceso de mi posparto, por el cual todavía estoy pasando. Obvio, no estoy igual, ya lo peor pasó, ya son recuerdos lejos. Aún yo pasaba por el proceso de esos dolores, yo sabía que iba a llegar este día en el cual ya yo iba a estar normal. No te miento, sí hay momentos que duele porque todavía yo apenas lo que tengo 1 o 2 meses que ya me hicieron esa cesárea, que ya yo pasé por eso, que ya tengo la operación. Pero hay momentos en los que me duele, obviamente. Y aunque no sean los dolores tan fuertes, yo compro las mismas medicaciones y me las tomo para ayudarme cuando son muy fuertes. A veces no las tomo porque entiendo que puedo soportarlo y que si me puede pasar en unos minutos y normal. Y así me pasó mi vida. Pues nada, ya yo ahora en este tiempo yo me paro, incluso limpio mi casa, cocino, hago quehaceres, entre otras cosas, muy bien. Estoy adaptada, prácticamente ya puedo decir que me he adaptado. Y nada, siempre y cuando que se nubla, que quiere caer una agüita o algo, obvio, siento como que la herida me ala, me duele un poco, pero es normal. Para mí es algo normal porque ya yo tuve mi primera cesárea y fue así también. En fin, si debo comparar el proceso de mi cesárea con la primera cesárea y la segunda, yo puedo decir que la diferencia sería el proceso de recuperación, que con la primera fue más rápido, con la segunda durar un poquito más, pero obvio es porque yo tuve otra operación aparte de mi cesárea. Por eso siento que duré como más
tiempo en recuperarme que dentro de la primera, pero de que es algo hermoso, es algo hermoso. Y respeto la opinión de cada quien. Si hay algunas que prefieren tener su parto normal que por una cesárea, en mi caso fue diferente, obviamente. Ya le expliqué la circunstancia en la cual porque fueron mi cesárea, pero tampoco estaba en mi decisión yo hacer un parto normal. Yo tenía desde un principio decidido, desde mi primer embarazo, que yo iba a tener un parto por cesárea. Pues yo tenía ese miedo de pasar ese dolor así, y así, que yo pujar y eso. No, realmente yo sé que no me iba a atrever a hacerlo. Entonces, de un principio yo había decidido que iba a tener una cesárea, desde el principio de mi primer embarazo. Pues nada, hasta aquí ha sido mi video. Yo les invito a cada uno de ustedes a seguirme, los que no me siguen, darle like los que me ven, dejar sus comentarios, sus opiniones, que yo los veo todos. Yo les voy a responder, obviamente, a cada uno de ustedes. Y nada, que se suscriban a mi canal y me ayuden a crecer y llegar a más personas y llegar a este sueño que ya, como les había invitado en un video anterior, que quiero llegar a los 1000 suscriptores y lograr monetizar el canal, que es lo que quiero. Y yo les voy a seguir contando y todo lo que llegue a mi vida se lo voy a documentar junto a ustedes. Así que bye, espero que les guste este video y que de una forma u otra esto le pueda ayudar a alguien, que ya sea que esté embarazada o esté pasando por el proceso, o si hay algún hombre que lo ve, que pueda brindar el apoyo suficiente a esa esposa, a esa mujer que está esperando un hijo suyo, porque realmente no es nada bonito lo que se vive, pero es algo que luego del dolor viene la sonrisa y viene la felicidad. Así que bye.